Ya finalizó la fase de grupos en la Copa del Mundo Masculina Sub-17 de la FIFA y de las 4 selecciones de la CONCACAF, solamente 2 consiguieron la clasificación para los octavos de final. Hoy venimos a repasar la eliminación de Canadá y de Panamá y contra quienes jugarán Estados Unidos y México en la siguiente ronda. Bueno, y como les decía, un mundial bastante agridulce para las selecciones de la CONCACAF, no solamente porque ya la mitad quedó eliminada, sino también por las formas, porque ambas fueron en el cuarto lugar de su grupo que finalizaron, ya casi lo vamos a repasar, y además también muchísimas dudas con respecto a la participación de las otras 2 selecciones, México y Estados Unidos, que sí consiguieron el pase. Entonces parece un panorama bastante oscuro de cara a lo que se viene para nuestra región en esta Copa del Mundo. Pero antes de analizar todo eso, hablemos de los últimos partidos que se dieron en la fase de grupos. Ya hace un par de días Canadá y Panamá también habían finalizado su participación. No había podido hacer el video porque estábamos también con la Liga de Naciones, pero hoy que ya tenemos un poco de descanso, vengo a repasar esto también por los partidos que se dieron hoy de México y de Estados Unidos. Entonces vamos de una vez y ya pueden ver algunas imágenes del partido en el que Canadá cayó 1-5 frente a la selección de Mali, que empezó bastante rápido poniéndose en ventaja con goles de Ibrahim Diarra y Mahamoud Barry. Luego Canadá, que logró poner el descuento por medio de Richard Machukwu. Pero ya en la segunda parte, en la recta final del partido, Mali logró anotar en 3 oportunidades por medio de Ibrahim Kanate, Hamidou Makalu y Ousmane Thiero para sentenciar y también ya propinarle su tercera derrota a esta selección canadiense, que, si nos ponemos a repasar el otro partido del grupo, tuvo resultado de 2-2 la selección de Uzbekistán y la selección de España, y esto deja la tabla del grupo B con la selección europea de España a la cabeza con 7 puntos, Mali con 5 unidades, Uzbekistán con 4, que además consigue la clasificación como mejor tercera, y Canadá, como comentábamos, en el fondo vapuleada y con una participación bastante mala en esta Copa del Mundo. Continuamos con el repaso del otro partido que se dio hace un par de días, cuando Ecuador igualó 1-1 frente a la selección de Panamá, la selección centroamericana, que consiguió rescatar el empate, que al final no le sirvió de mucho, pero Ecuador se había puesto en ventaja con gol de Elkin Ruiz al minuto 24, y ya en la recta final Oldemar Castillo consiguió al minuto 79 el empate para la selección panameña. Pero como les digo, eso no le alcanzó, porque en el otro partido del grupo Marruecos venció 3-1 a Indonesia. De hecho, era el resultado que le funcionaba a Panamá, pero el empate no era suficiente para esta selección canalera, y vemos cómo finaliza el grupo A con Marruecos a la cabeza, 6 puntos, Ecuador, que con el empate llega a 5 y se queda con esa segunda posición, Indonesia y Panamá ambas igualadas en 2 puntos, mejor gol diferencia para la selección local de Indonesia, pero igual ambas quedan fuera de esta Copa del Mundo. Ni siquiera Indonesia clasifica como mejor tercera, así que para Panamá un último lugar en la fase de grupos y eliminada de esta Copa del Mundo. Y ahora llegamos a los partidos que se dieron el día de hoy. Primero, cuando Estados Unidos cayó goleada 0-3 frente a la selección de Francia, que desde el inicio comenzó a dominar bastante, pero fue hasta el descuento de la primera parte cuando Joan Ticres puso la ventaja. Él mismo al minuto 82 colocó el 2-0 y unos minutos más tarde Bastien Meupillo colocó el 3-0 final, que pues deja a la selección estadounidense en la segunda posición. Primero les recuerdo que Burkina Faso venció 2-1 a Corea del Sur en el otro partido del grupo, y así finalizó la tabla de este grupo E con Francia a la cabeza, paso perfecto para los europeos, 9 puntos. Estados Unidos queda relegada a esa segunda posición, Burkina Faso que alcanza ese tercer lugar y sus 13 puntos, Corea del Sur que no pudo sacar ninguna unidad, Estados Unidos que, como decíamos, consigue la clasificación a la siguiente ronda, no logra el primer lugar del grupo, pero al menos sigue con vida en el mundial. Y por último tenemos el repaso de la selección mexicana, que consiguió lo que estábamos comentando que se necesitaba para alcanzar el segundo lugar, y la clasificación se le dio absolutamente todo a México. Primero en este partido, que venció 0-4, como les estaba diciendo, a la selección oceánica. Fidel Barajas, que puso el primer gol al minuto 42, al 47 Adrián Fernández de Lara colocó el 0-2, y ya después llegó un doblete de Stefano Carrillo al minuto 54, y con un penal al 67 ya sentenció
este partido. México, que necesitaba goles, los consiguió, y además en el otro partido de su grupo también le llegaron los goles, porque Alemania goleó 3-0 a Venezuela, y eso genera que en este grupo F Alemania se quede en la punta con 9 puntos, bastante solitaria la selección europea, pero México por gol diferencia logró pasarle a Venezuela y se queda con el segundo lugar. Venezuela, que igualmente clasifica como uno de los mejores terceros, pero México sí le arrebata ese segundo lugar. Estábamos comentando en la previa que México necesitaba meterle bastantes goles a Nueva Zelanda y que Alemania también le ayudara metiéndole bastantes a Venezuela, y esto fue exactamente lo que sucedió. Ya en el fondo del grupo quedó Nueva Zelanda eliminada con 0 unidades, pero México, que no solamente clasifica, sino que lo hace en segunda posición. Bueno, aquí es en donde les decía que es bastante agridulce la participación de la CONCACAF. Por un lado tenemos a Panamá, que compitió bastante, no podemos decir que fue la peor participación, porque esa creo que se la deja con méritos la selección canadiense. Panamá, que al menos saca 2 empates, pero que por momentos se sentía que la selección canadiense podía ofrecer un poco más, que nunca supo reaccionar para cambiar el rumbo y su destino en esta Copa del Mundo, y que por eso le termina quedando bastante lejos la clasificación, y que además no solamente esos 2 puntos, sino que queda en el último lugar del grupo. Entonces bastante agridulce la participación de Panamá. De Canadá, poco que comentarle, fue pésimo, perdió los 3 partidos, estuvo muy lejos de siquiera competir en este mundial, así que Canadá, una vez más en estas Copas del Mundo menores, no tiene una buena participación. Y después tenemos a México y a Estados Unidos, que aunque consiguen la clasificación, Estados Unidos parecía que era la que tenía mejor participación, pero una vez que tuvo enfrente a una selección candidata y con un nivel pues bastante fuerte para medirse a las potencias y ver si Estados Unidos tenía posibilidades de llegar bastante lejos en este mundial, la terminan goleando. Entonces habrá que ver si Estados Unidos se relajó ya por tener la clasificación en mano y no quiso pensar tanto en conseguir el primer lugar, aunque creo que es un error porque tampoco queda muy bien posicionada en el cuadro, ya casi lo vemos. Pero como les digo, a pesar de que Estados Unidos iba con un paso firme, bastante sólida y consiguiendo los goles, parecía que sí le faltaba un paso más para competir, y eso terminó evidenciado en este encuentro frente a Francia, mientras que México también es un poco al revés, porque empieza mal esta Copa del Mundo y la termina un poco mejor en la fase de grupos, consiguiendo la clasificación y el segundo lugar, pero también a México le quedó bastante lejos el hecho de competir frente a las potencias y a las favoritas para llevarse este mundial. Entonces pues no hay muchas sensaciones de que la CONCACAF pueda llegar lejos en esta Copa del Mundo. Creo que se compran muchos números de la lotería para quedarse ambas en octavos de final. Veremos si alguna puede dar la sorpresa, y precisamente vamos a ver el cuadro de este torneo para observar cómo Alemania se va a enfrentar a Estados Unidos. Así que ojo, que Alemania, que ya venció a México, ahora se enfrentará a la selección de las barras y las estrellas. Esto en el estadio Jalak Harupat de Badung el próximo martes 21 de noviembre, y ese mismo día y también a la misma hora Mali será el rival de la selección mexicana en el estadio Gelora Bung Tomo de Surabaya, una Mali que vapuleó a Canadá, como estábamos repasando en la tercera jornada de esta fase de grupos. Así que rivales que más o menos conocen también a la CONCACAF y que ya pudimos medir que están bastante por encima del nivel de la región, y que por eso les decía que está complicado el asunto para las selecciones de la CONCACAF de conseguir la clasificación a los cuartos de final. Y también nada más podemos observar que eventualmente, aunque lo consiguieran, Estados Unidos tendría que medirse a España o a Japón, dos selecciones bastante fuertes, en especial España, así que creo que ya ahí es todo un techo para Estados Unidos. Mientras que México al menos sí tiene una llave un poco más accesible. Por el otro lado están Marruecos e Irán, aunque Marruecos se ha mostrado muy fuerte, y ya después pues sería Francia, Senegal, Inglaterra o la selección de Uzbekistán. Pero como les digo, parece improbable que las selecciones de la CONCACAF logren avanzar más allá de los octavos de final. Evidentemente se pueden dar sorpresas. De México empezó bastante mal la fase de grupos, como lo estábamos diciendo, y terminó consiguiendo la clasificación, así que veremos si México puede remontar, ir bastante lejos y ser protagonista en esta Copa del Mundo, o si Estados Unidos también puede meterse en la fiesta grande de al menos unos cuartos de final, semifinales, o si puede también, a punta de actitud y de mejorar bastante su fútbol, ponerse a competir por llevarse esta Copa del Mundo Sub-17 2023 allá en Indonesia. Quiero conocer sus opiniones de todo esto, si creen que alguna selección logrará avanzar a los cuartos de final, o hasta dónde creen que pueda llegar, o si creen que ya en octavos es el final de la participación de la CONCACAF en este mundial. Entonces leo todas sus opiniones aquí abajo en los comentarios del video, y nos veremos en unos cuantos días para repasar estos partidos de octavos de final de Estados Unidos y de México.